me he dado el confitrión tampoco. A ver, pensá que te lo había dado al comienzo, lo siento. Ya, ahora lo tienes. Muy bien, gracias, Wilfredo. Bueno, estaba diciendo, hasta el momento, los primeros 6 capítulos de Zacarías son un tanto complicados porque son visiones altamente simbólicas y la verdad es que 2 o 3 no estamos muy seguros cómo interpretar. Pero pasando al capítulo 7, la temática cambia bastante. Ahora es una situación de la vida real. Llegan unas personas a Jerusalén planteando una pregunta acerca del ayuno. Y la respuesta que Dios da a través de su siervo es muy interesante y vamos a poder aprender bastante esta tarde acerca del tema del ayuno. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Y este es el tema para esta tarde: el ayuno que Dios aprueba. De paso, he colocado aquí en su pantalla un libro muy bueno sobre el ayuno por un hombre, Arthur Wallis, El ayuno escogido por Dios. ¿Ya? Si alguien quiere estudiar un poco acerca del ayuno, la enseñanza bíblica, entonces este libro por Arthur Wallis es altamente recomendable. Pero vamos a empezar estableciendo la línea de tiempo. Siempre es interesante ubicar históricamente el relato que estamos estudiando. Vamos a volver a Ageo, el capítulo 1. Busquen en sus Biblias Ageo 1, versículo 1, para contestar la pregunta: ¿en qué momento habló Dios al pueblo a través del profeta Ageo? Recordando que Ageo y Zacarías trabajaban juntos con el pueblo que habían vuelto del exilio a Jerusalén para reconstruir el templo. ¿Pueden ver ahí cuál es la fecha en la que Dios empezó a hablar al pueblo a través de Ageo? ¿Ya? Esta es la primera palabra profética después del exilio. Leemos en versículo 1 que fue el segundo año del rey Darío en el mes sexto. ¿Ok? El segundo año del rey Darío, el mes sexto. En nuestro calendario sería más o menos el año 520 antes de Cristo. ¿Ok? Para marcar esa fecha, 520 antes de Cristo. Si avanzamos a Ageo 1, versículos 14 y 15, vamos a ver la fecha en que empezó el trabajo de la reconstrucción. ¿Ok? Vamos a ver en versículo 15 de Ageo 1, que fue el sexto mes también del segundo año del rey Darío. Así que básicamente la misma fecha. Así que la reconstrucción del templo empezó en el año 520 antes de Cristo. ¿Ok? Tenemos esa fecha establecida. Vamos ahora al libro de Zacarías. ¿Cuándo empezó Dios a hablar a través de Zacarías? Si miramos Zacarías 1, el versículo 1. Estamos en el octavo mes del segundo año. Así que muy poco después que empezaron a reconstruir el templo, Dios ahora habla a través del profeta Zacarías. Estamos todavía el año 520 antes de Cristo. Pero ahora en capítulo 7, ¿notaron la fecha? ¿Cuál es la fecha del capítulo 7? El versículo 1. Aconteció en el cuarto año del rey Darío, en el mes noveno. ¿Ok? El cuarto año y el noveno mes, el cuarto año. Así que estamos hablando del año 518 antes de Cristo. Hay que recordar que estamos en el tiempo antes de Cristo. Así que cuando avance el tiempo, vamos descontando los años. ¿Ok? Así que avanzamos 2 años del segundo año de Darío al cuarto año. Hemos avanzado 2 años.
pero como estamos hablando de los años antes de Cristo, son como años negativos, así que hay que restar. De 520 avanzamos al año 518 antes de Cristo. Ahora, un dato extra para nosotros. Vamos al libro de Esdras, el capítulo 6, para ver cuándo se terminó de construir el templo. El templo, ¿cuándo fue concluido? ¿Qué leemos en Esdras 6? El versículo 15. Dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de Darío. El sexto año. Así que noten estas fechas. El segundo año, cuando Dios habló a través de Ageo, empezó la reconstrucción y Dios habla a través de Zacarías. El segundo año de Darío. El cuarto año de Darío es cuando esta delegación en Zacarías 7 llega de Betel a Jerusalén con una pregunta acerca del ayuno. 2 años después, en el sexto año de Darío, el templo queda concluido. Sería el año 516 antes de Cristo. ¿A qué conclusión llegamos? A que esta pregunta, mejor dicho, esta delegación que llegaron a Jerusalén a la mitad de la reconstrucción del templo. ¿Ya? Así que háganse la idea, desde el comienzo hasta el final de la reconstrucción, a la mitad del trabajo. Llega esta delegación haciendo una pregunta acerca del ayuno. Ahora, ¿qué leemos en versículo 2? Zacarías 7, versículo 2. ¿De dónde llegó esta delegación? Dice, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y a sus hombres. Así que pueden ver el mapa aquí en su pantalla, donde está el globo, ahí está Betel, ahí pueden ver Betel, ¿no es cierto? Lo estoy señalando con el cursor, ahí está Betel. Aquí está Jerusalén, donde Ageo, Zacarías y el pueblo estaban reconstruyendo el templo. ¿Qué distancia hay de Jerusalén a Betel? Más o menos 18 kilómetros. 18 kilómetros. No es muy lejos, ¿no es cierto? No es nada lejos. Perdón. No es nada lejos. Nos olvidamos a veces que el país de Israel es un país bastante pequeño. En comparación con Perú, que es un país grande, Israel es bastante pequeño. Así que una delegación viaja a Jerusalén del pueblo de Betel, ¿ok? Que pueden ver aquí en el mapa, a Jerusalén. Aquí tienen a la derecha una imagen de cómo era Betel en los tiempos antiguos. Era básicamente una zona montañosa. Había un pueblo cercano, pero el lugar de Betel era realmente casi como la cima de un monte. A ver si nos acordamos por qué Betel era importante. ¿Por qué Betel era importante para los judíos? Bueno, en primer lugar, porque fue el lugar donde Dios se manifestó por primera vez al patriarca Jacob. En Génesis, el capítulo 28, ¿se acuerdan, no? Jacob huye de la casa porque su hermano Esaú lo quería matar por haber robado la bendición del padre Isaac. Y esa noche, Jacob quedó durmiendo en el monte Betel. Y durante la noche tiene una visión, una escalera que subía de la tierra al cielo. Y fue la primera vez que Dios se manifestó a Jacob. Y Jacob prometió hacer en Betel un altar a Dios. Años después, cuando Jacob volvió de Padán Aram con todas sus esposas y los hijos y el ganado, etcétera, lamentablemente Jacob se olvidó de la promesa que hizo a Dios.
tuvieron que pasar varias situaciones muy tristes hasta que Dios le ordena a Jacob volver a Betel. Y en capítulo 35 de Génesis, vemos a Jacob volviendo a Betel y se renueva la comunión con Dios. Así que Betel era un lugar sagrado para los judíos, donde Jacob, el padre de la nación de Israel, había tenido estos encuentros con Dios. Lo triste es que al pasar los siglos, el pueblo de Dios se olvidó de todo lo que Dios había hecho en Betel. Y cuando el reino se dividió, ¿se acuerdan? Después del reinado de Salomón, las 10 tribus del norte se separaron de las 2 tribus del sur. Y Jeroboam, el rey del norte, decidió establecer en Betel un centro de idolatría. Hizo un becerro de oro. Lo llamó Jehová y pidió que el pueblo vaya a Betel a adorar y ya no vayan más a Jerusalén. Eso lo pueden leer en Primera de Reyes, el capítulo 12 y el versículo 28 y 29. Así que Betel tenía toda esta historia. Ahora, cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio por los asirios, ¿qué pasó con Betel? Betel quedó como un pueblo despoblado. Vamos a buscar el libro de Amós. Busquen la pequeña profecía de Amós, el capítulo 5 y el versículo 5. ¿Qué leemos en el versículo 5? Miren las palabras de Dios al pueblo de Israel. Amós 5, versículo 5. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, estos centros de idolatría, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Así que Dios advirtiendo al pueblo de Israel por toda la idolatría cometida en Betel, Dios iba a permitir que los asirios vinieran, arrasaran con Betel y se llevaran a todo el pueblo al cautiverio. Pobre Betel, quedó en ruinas por su pecado contra Dios. Pero miren algo muy interesante que leemos en Esdras, el capítulo 2. Busquen ahora en sus Biblias Esdras, el capítulo 2, y miren el versículo 28. ¿Qué leemos en versículo 28? Aquí tenemos una lista de los judíos que volvieron del exilio en Babilonia. ¿Y qué leemos aquí? Versículo 28. Los varones de Betel y de Ai, 223. Piensen en esa cifra. 223 varones mayores de edad, muchos de ellos padres de familia. Así que se imaginan, para un pueblo abandonado, recibir de golpe 223 familias era una gran bendición. Y estas familias, volviendo del exilio, eran familias fieles al Señor. Así que después del juicio sobre Betel, vino un tiempo de bendición espiritual. El pueblo fue repoblado con hombres y mujeres que amaban al Señor y tenían temor de Dios. Ahora vamos a mirar algunos detalles de esta delegación que viajó de Betel a Jerusalén. Pueden mirar en versículo 2, Zacarías 7, el versículo 2. ¿Cuál es el nombre de las 2 personas más distinguidas? De repente lo pueden marcar en sus Biblias para que quede resaltado ahí. Dice versículo 2, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech. ¿Qué podemos decir
de esos dos nombres, Sarecer y Regem Melech. Bueno, si ustedes conocen bastante bien el Antiguo Testamento, se darán cuenta que estos nombres no parecen nombres judíos. Y la verdad es que no son nombres judíos, son nombres babilónicos. Si quieren confirmar eso, podemos ir a Segunda de Reyes, capítulo 19. Miren este detalle muy interesante en Segunda de Reyes, el capítulo 19. Miren el último versículo de ese capítulo, el versículo 37. Miren estos nombres que aparecen aquí. Aconteció que mientras él, el rey de Asiria, el rey Sennacherib, mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adra, Melech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada. ¿Pueden ver esos nombres? Adram, Melech y Sarecer. Ahora miren Zacarías 7, versículo 2. Sarecer, que es el mismo nombre que tenemos en Reyes, y Regem Melech. En Segunda de Reyes tenemos Adra Melech. Aquí tenemos Regem Melech. Nombres similares. Ahora, obviamente, en Segunda de Reyes, la Biblia está mencionando hombres paganos, hombres de Asiria, que no conocían a Dios. Pero aquí en Zacarías 7 eran judíos. Pero estos judíos, ¿por qué tienen nombres de Babilonia? La Biblia no lo explica, pero lo más probable es que les pasó a ellos lo que le pasó a Daniel y a sus amigos. ¿Se acuerdan? Daniel y sus 3 amigos, sus nombres fueron cambiados de nombres judíos a nombres babilónicos. Y parece que eso pasó con estas personas también mencionadas en versículo 2. Lo que podemos decir a lo menos es lo siguiente. El hecho que estas dos personas tenían nombres babilónicos indica que habían pasado muchos años en Babilonia, muchos años. Y ahora habían vuelto porque anhelaban adorar a Jehová y anhelaban estar cerca del templo en Jerusalén. Ahora, ellos viajaron como delegados de Betel para hacer 2 cosas. ¿Pueden ver en sus Biblias cuáles eran las 2 cosas que hicieron? Este viaje tenía 2 propósitos. Miren al fin del versículo 2. ¿Cuál es el primer propósito mencionado ahí? En versículo 2. ¿Qué dice? Para implorar el favor de Jehová. Pensemos, hermanos, un momento. Eran ciudadanos de Betel. Lo más probable es que sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos eran de Betel. Ahí tendrían sus tierras ancestrales. Recordemos que Betel había sido un centro de idolatría con ese becerro de oro. Y la gente iba a Betel para adorar a Jehová en la forma del becerro de oro. Pero ahora, después del exilio, ¿qué están haciendo? Están reconociendo el error de tratar de adorar a Dios en Betel y fueron a Jerusalén para implorar el favor de Jehová. Así que un punto a favor de ellos, ¿no es cierto? Un punto a favor de ellos con este buen propósito de ir a Jerusalén para adorar a Jehová. ¿Cuál es el segundo propósito del viaje? Miren versículo 3, la primera parte del versículo 3. Fueron también para hablar con los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová y para hablar también con los profetas.
Otro punto a su favor, ¿no es cierto? Qué lindo. Estas dos personas que habían vuelto de Babilonia querían consultar a los sacerdotes. Hoy en día diríamos, querían sacar una cita con el pastor. Tenían una pregunta muy importante que hacer a los líderes espirituales y van para hablar con los sacerdotes y con los profetas. ¿Ya? Aquí la palabra profetas en plural, lo más probable es que se refiere a Ageo y a Zacarías, los dos profetas que estaban ministrando en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es la pregunta que hicieron? ¿Cuál es la consulta pastoral? Muy interesante, ¿no? Versículo 3. ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? ¿Qué nos dice eso? Esta pregunta, en primer lugar, nos indica que las personas de Betel, por muchos años, venían ayunando, venían llorando, venían lamentando por todo lo que había pasado en Jerusalén. Y ahora que el templo está siendo reconstruido, la pregunta que hacen es, ¿debemos seguir ayunando? ¿Debemos seguir llorando cada año el quinto mes? Porque podría ser que ahora que el templo ya está en vía a la reconstrucción, ya no es necesario seguir ayunando y llorando ese mes. Así que la pregunta parece que tenía una buena intención. Ahora es aquí que hay que aprender a estudiar la Biblia. Porque habrán notado cuando el hermano Lucho leyó que la respuesta que Dios dio no fue precisamente favorable, ¿no es cierto? La respuesta del versículo 4 en adelante es una respuesta bastante chocante, bastante confrontativa. Así que, aunque la pregunta parece bien hecha, en realidad esconde varias cosas que tenemos que notar. En primer lugar, la palabra llorar, versículo 13, ¿lloraremos el mes quinto? Me puse a estudiar en el hebreo y noté que la palabra en hebreo es vaca, llorar o lamentar. Pero hermanos, cuando yo me puse a estudiar el Antiguo Testamento para ver cómo este verbo llorar se usa, me di con una gran sorpresa. Yo pensé que iba a encontrar un montón de textos de personas llorando delante de Dios, llorando por sus pecados o algo así, ¿no? Pero nada que ver. Este verbo se usa mayormente por un lamento humano, llorando por la pérdida de un ser querido. Vamos a mirar dos ejemplos, ¿ya? Para que tengan una idea. Vamos a Génesis 21 y el versículo 16. Génesis 21, el versículo 16. Es la historia de Agar, ¿no es cierto? Versículo 16. Y Agar se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho Ismael muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Así que Ismael, ya un chico de 13 años, está llorando. Pero no está llorando en una forma espiritual. Está llorando porque no quiere morir. Está llorando porque su madre lo está abandonando. Así que no es un llanto espiritual. Es lo que quiero que noten. No es un llanto espiritual. Vamos ahora a Génesis 37 y el versículo 35. Otro texto donde este verbo se usa. Génesis 37, versículo 35.
Este es el relato de los hermanos de José cuando le cuentan a su padre Jacob que José aparentemente, según ellos, ha muerto por un animal. Y leemos en versículo 35. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él, Jacob, no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Siol. Y lo lloró su padre. Lo lloró, este verbo vaca. Pero no era un llanto espiritual. Era simplemente un llanto humano. Vamos a ver otro versículo. Vamos a Génesis 27 y el versículo 38. La importancia, hermano, de estudiar la Biblia para entender lo que un versículo, en este caso Zacarías 7, versículo 13, está diciendo. ¿Qué leemos en Génesis 27, el versículo 38? Aquí la historia de Jacob engañando a su padre para robar la bendición de Esaú. Leemos, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, hablando de Jacob, le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Pero no es un llanto de arrepentimiento. Esaú no se arrepintió de haber vendido su primogenitura a Jacob. Esaú está llorando solo por las consecuencias de su pecado. No es nada espiritual. Es llorar por las consecuencias del pecado. Vamos a Levítico, el capítulo 10 y el versículo 6. Levítico, capítulo 10 y el versículo 6. Miren lo que leemos aquí. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Dios está permitiéndole llorar, porque varios hermanos suyos habían muerto. Pero no están llorando por arrepentimiento, están llorando por remordimiento, tristes por lo que el pecado ha causado tanta muerte. O finalmente vamos a Números 11 y el versículo 18. Números 11, versículo 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Así que una vez más, hermanos, pueden notar este llanto, este lloro. No tiene nada de espiritual. Estaban llorando, quejándose porque querían carne. Ahora, junten toda esa información de lo que el verbo llorar significa y volvamos a Zacarías 7, el versículo 3. La pregunta de estos hombres, ¿lloraremos el mes quinto? Hermanos, como vamos a ver en un momento, estos hombres no estaban llorando arrepentidos por sus pecados. No estaban llorando buscando el rostro de Dios. Estaban simplemente llorando por las consecuencias de su pecado, que el templo había sido destruido. Y año tras año, como en Perú celebramos diferentes fiestas, feriados de batallas que hemos perdido, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nuestros feriados son batallas que hemos perdido? Y el pueblo de Betel estaba llorando cada año recordando la destrucción del templo, pero no estaban llorando con un verdadero arrepentimiento espiritual. Eso es lo primero que hay que notar.
¿Y cuál es el segundo verbo? En Zacarías 7, versículo 3. El segundo verbo, haremos abstinencia. Aquí es interesante, el verbo es el verbo nazar. Y el verbo nazar significa separar. ¿Se acuerdan el voto nazareo? Nazareo, nazar, viene de este verbo. El voto nazareo era separarse de cualquier cosa para dedicarse a Dios, ¿no es cierto? Eso es algo bueno. Separarnos de las cosas del mundo para dedicarnos a Dios, eso es magnífico. Pero aquí en Zacarías 7, versículo 3, no era esa clase de separación. Cuando dicen, haremos abstinencia, nos seguiremos separando, era simplemente se estaban separando de comer. Era un ayuno. No era una separación para Dios. No era algo positivo. Era simplemente dejar de comer y llorar porque el templo había sido destruido. Y esta delegación viene diciendo, ¿sabe qué, sacerdotes? ¿Sabe qué, Zacarías? Venimos llorando, llorando, llorando cada año, dejamos de comer cada año. Mira, el templo está avanzado. ¿Será que ya podemos dejar de llorar y dejar de abstenernos? Esa fue la pregunta. Ahora, algunos de ustedes se habrán preguntado, ¿y por qué el mes quinto? Este ayuno era el mes quinto. Dice Zacarías 7, versículo 3, lloraremos en el mes quinto. ¿Por qué era importante ese mes? Porque, hermanos, ese fue el mes que el templo de Salomón fue destruido. Leemos de eso en 2 de Reyes 25 y el versículo 8. Ya si quieren confirmar eso, 2 de Reyes 25 y el versículo 8. Leemos, el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, y versículo 9, quemó la casa de Jehová. La destruyeron por completo. ¿Cuándo? El mes quinto. Así que se imaginan lo que pasó, ¿no es cierto? Dios no había dicho en la ley de Moisés, no había nada acerca de ayunar el quinto mes. Pero los judíos durante el exilio decidieron ayunar. No solo en el quinto mes, sino también en el séptimo mes. Si miramos en versículo 5, Zacarías 7, versículo 5, Dios dice a través de Zacarías, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes. Así que habían dos fechas en el año que ayunaban. El quinto mes, porque fue la fecha que el templo fue destruido. Y el séptimo mes, por algo que vamos a ver en un momento. Pero por años ahora, por años, venían ayunando el mes en que el templo había sido destruido. Es interesante que hay una versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que menciona esto específicamente en su traducción, aunque el texto en hebreo no lo menciona. Hay que reconocer, el texto en hebreo no menciona esto. Pero miren, he puesto aquí lo que dice la NTV, versículo 3. Les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo? Esas palabras no están en el texto original. El texto original menciona el quinto mes, pero la NTV, sabiendo que nadie va a entender qué es el quinto mes, ponen ahí lo que el quinto mes significaba, el aniversario de la destrucción del templo. ¿Ok? Para entender lo de el quinto mes. Ahora, noten la pregunta. Versículo 3.
Lloraremos el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Quiero notar con ustedes esta frase, ya algunos años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años venían ayunando? Bueno, miren versículo 5. ¿Qué dice Dios en versículo 5? Habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y el séptimo mes, esto 70 años. ¿Puedes imaginarte eso? 70 años. Es decir, todo el tiempo del exilio. Desde que el templo fue destruido en el año 587 hasta la fecha de esta delegación, el año 518 antes de Cristo. Ahí están los 70 años. Hermanos, habían ayunado toda su vida, cada quinto mes, cada séptimo mes, ayuno, tras ayuno, tras ayuno, tras ayuno. Y la verdad, estaban cansados. Bueno, en parte uno entiende, ¿no es cierto? Estaban cansados de tanto ayunar. Uno se imagina los más jóvenes pensando, papá, ¿hasta cuándo vamos a ayunar? Y claro, la pregunta se hacía importante porque escucharon que en Jerusalén la reconstrucción del templo ha avanzado. Así que no faltó alguna persona que dijo, ¿será necesario seguir ayunando como lo venimos haciendo 70 años? Porque el templo ya está avanzando. Dios nos está bendiciendo. La obra prospera. Pronto vamos a terminar. ¿Para qué seguir ayunando? Bueno, a primera vista, uno queda impresionado, ¿ya? Yo confieso. Tremendamente impresionado que alguien haya ayunado 70 años. No creo que ninguno de nosotros hemos ayunado así, ¿no es cierto? La misma fecha cada año por 70 años. Pero hermanos, cuando meditamos un poco más esta pregunta y este ayuno, vamos a darnos algunas sorpresas, Primera sorpresa, la pregunta que hicieron dejó notar que querían dejar de ayunar. Querían dejar de ayunar. La forma que hacen la pregunta da a entender que el ayuno había llegado a ser un fastidio. Y querían deshacerse del fastidio. La Biblia de las Américas traduce el versículo 3 al final, durante tantos años. La Reina Valera dice, como hemos hecho ya algunos años. Bueno, algunos años suena neutral, ¿no es cierto? Pero ponerlo como hemos hecho durante tantos años, ya señala el cansancio, ¿no es cierto? El cansancio que tenían y el anhelo de dejar de llorar, dejar de ayunar cada quinto mes, cada séptimo mes. En otras palabras, hermanos, estas personas no estaban ayunando para el Señor. No estaban ayunando como una verdadera responsabilidad delante de Dios por sus pecados. Era algo superficial. Era algo muy mecánico, casi humanista lo que estaban haciendo. Y no había dudas que querían dejar de ayunar. Es el primer problema. ¿Cuál es el segundo problema? Hermanos, noten que llegaron a Jerusalén para hacer una pregunta. La pregunta es, ¿podemos dejar de ayunar? Pero meditemos un momento. Meditemos un momento. ¿Por qué hicieron la pregunta? La respuesta es porque no estaban seguros de la voluntad de Dios. No sabían lo que Dios quería.
Y como no sabían, decidieron, mejor vamos al templo, mejor preguntamos a los sacerdotes, mejor preguntamos a los profetas. Pero hay que plantear lo siguiente. Si estaban ayunando de veras, ¿acaso no estarían en comunión con Dios? Si estaban buscando a Dios de todo corazón, ayunando, llorando en la presencia de Dios, ¿acaso Dios mismo no les contestaría? Pero obviamente Dios no les había contestado. Y era porque Dios no les había contestado que viajaron a Jerusalén para hacer la pregunta. Eso nos enseña que este ayuno no era lo que parece. No era un verdadero ayuno. No estaban disfrutando comunión con Dios, que es el propósito del ayuno. Así que este ayuno era simplemente un acto religioso. Un acto religioso que carecía de valor espiritual. Y pregunto, ¿no es triste esto? ¿No es triste que habían pasado 70 años haciendo un acto religioso? Bueno, quizá los primeros años era diferente, quizá los primeros años lo hicieron de todo corazón, pero 70 años después era algo mecánico, algo religioso, algo que carecía totalmente de valor espiritual. Y hermanos queridos, tenemos que preguntarnos muy honestamente, ¿habrá algo de eso en nosotros también? Cuando vamos a la iglesia, hermanos, vamos domingo tras domingo, ¿no es cierto? Y si hemos sido creyentes algunos años, cada año hemos ido a la iglesia 52 domingos. Si hemos sido creyentes 10 años, ¿cuántas veces hemos ido al culto? En 10 años, 520 veces. Una cantidad fenomenal. Pero la pregunta es, después de tantos años yendo a la iglesia, ¿cómo está tu comunión con Dios? Pregúntate, ¿cómo está tu comunión con Dios? Porque podemos caer en la misma trampa, ¿no es cierto? Podemos caer en la trampa de ser muy religiosos. Vamos a la iglesia domingo tras domingo. Pero cuando miramos nuestras vidas, no parece haber mucho fruto espiritual. No hemos avanzado mucho en nuestra vida cristiana. Así que, ¿para qué vamos? ¿Para qué vamos? No nos engañemos, hermanos. Estas personas que estaban ayunando, no estaban ayunando para Dios. No estaban en comunión con Dios. No tenían la menor idea de lo que Dios quería para ellos. Un ayuno inservible, inservible. Ahora pasemos a las preguntas que Dios hace. Porque Dios va a contestar a esta delegación. Lo hace en dos maneras. Hoy vamos a estudiar la primera parte, versículos 4 al 7. La semana que viene vamos a estudiar la segunda parte, versículos 8 al versículo 14, porque hay mucho aquí para estudiar y no quiero avanzar rápidamente. En la primera parte, versículos 4 al 7, Dios contesta con preguntas retóricas. No sé si conocen lo que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no requiere que la contestes. La persona plantea la pregunta retórica para que reflexionemos. Así que Dios quiere que el pueblo reflexione. Miren, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? Versículo 5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años,
¿habéis ayunado para mí? ¿Para mí? Es interesante, el texto en hebreo tiene una repetición. Así que debemos traducirlo en esta manera. ¿Habéis ayunado para mí? ¿Para mí? ¿De veras para mí? La segunda pregunta, versículo 6. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Qué pregunta, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Sebel estaban también habitados? En versículo 7 Dios está diciendo, ¿y para qué me preguntan? Si Dios ya contestó esa pregunta. Hace siglos Dios contestó esa pregunta. Antes del exilio, Dios contestó esa pregunta. ¿Para qué vienen a hacer la misma pregunta otra vez? Vamos a analizar un poco estas preguntas. La primera pregunta. Aquí Dios menciona no solo el quinto mes, sino también el séptimo mes. El quinto mes fue el mes que el templo fue destruido. El séptimo mes. ¿Qué significa el séptimo mes? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 25, para ver la respuesta. Ya la Biblia tiene respuestas a casi todas las preguntas que queremos hacer de lo que la Biblia significa. Solo tenemos que conocer bien la Biblia. Segunda Reyes 25, versículo 25. Miren lo que pasó el séptimo mes. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama de la estirpe real, ya de la dinastía davídica, y con él 10 varones hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron todos a Egipto por temor a los caldeos. A ver si podemos entender lo que pasó aquí. Los que quedaron en Jerusalén después del exilio en Babilonia, quedaron unos cuantos habitantes. ¿Qué hicieron? Mataron un tal Gedalías. ¿Quién era Gedalías? Gedalías era el líder encargado por los babilonios para supervisar la situación en Jerusalén. Así que lo asesinaron. Al que los babilonios nombraron como su representante, lo asesinaron. Y también asesinaron a todos los babilonios que estaban con él en Mizpa. Y claro, se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Los babilonios iban a volver. Iban a matar a todo judío que estaba en Jerusalén. Así que no esperaron la venganza de los babilonios, se levantaron toditos. ¿Y a dónde fueron? A Egipto. Y hermanos, en ese momento, la tierra de Jerusalén, de Judá, quedó totalmente abandonada. En el séptimo mes, los pocos que quedaron, hermanos, aquí aún el profeta Jeremías fue llevado a la fuerza a Egipto. Y el territorio de Judá quedó totalmente abandonado. El séptimo mes. Eso explica lo que Dios dice en Zacarías 7, versículo 5, que estaban ayunando y llorando el quinto mes por la destrucción del templo y el séptimo mes por el abandono total de la tierra prometida. Perdieron la tierra que Dios les había dado. Y estaban ayunando 70 años. Pero ¿cuál es la pregunta que Dios hace? La pregunta que Dios hace es realmente desafiante. ¿Realmente ayunaban con Dios en mente? ¿Ayunaban bajo la dirección de Dios, con miras a que Él escuchara sus oraciones? Esta pregunta, al fin del versículo 5, ¿habéis ayunado para mí? Pone en tela de juicio la meta o el propósito del ayuno.
Y lo que Dios está diciendo es, ustedes no lo hicieron para mí. En primer lugar, porque yo no lo pedí. Nadie les ordenó ayunar. Ustedes lo hicieron porque quisieron. No lo hicieron para agradarme a mí. No lo hicieron por obediencia a mí. Lo hicieron porque ustedes querían. Piensen, hermanos, estos ayunos practicados por 7 décadas, 70 años, fueron invenciones humanas. Dios no lo había pedido. Llevadas a cabo con el fin de remediar una situación humanamente triste, pero sin el enfoque de ser algo que respondía a una situación espiritualmente triste. ¿Pueden captar la diferencia? Estaban llorando por una situación triste, humanamente hablando. Habían perdido su templo, habían perdido la capital, habían perdido sus hogares, habían perdido sus chacras. Era humanamente muy triste. Pero no estaban ayunando por el pecado que produjo esa situación. Eso es lo que Dios está apuntando aquí. Así que este ayuno, aunque lo hacían por 70 años, no había un verdadero arrepentimiento y por lo tanto carecía de valor. Para Dios no le interesaba a Dios. Hay algunas personas que piensan que con tal que ayunes, Dios te va a escuchar. Eso no es cierto, hermanos. Tú puedes dejar de comer si quieres. Puedes dejar de comer cada semana si quieres. Pero si no lo estás haciendo porque Dios te pide hacerlo, y si no lo estás haciendo con un corazón espiritual, por las puras estás ayunando. Podrás enflaquecer, bajarás de peso quizá. Te podría beneficiar tu cuerpo, pero tu alma no va a ser en nada beneficiado por esa clase de ayuno. Miren lo que leemos en Isaías 58, el versículo 3. Pueden ver aquí, el pueblo se está quejando de que Dios no estaba escuchando sus oraciones. Isaías 58, versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí está la respuesta. Y aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma e incline su cabeza como junco? ¿Llamaréis esto un ayuno, un día agradable a Dios? Y la respuesta es no. Y si miramos el versículo 12, miren versículo 12, Isaías 58, versículo 12. Dios ahora habla del verdadero ayuno, la bendición de un verdadero ayuno. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, Dios está hablando aquí proféticamente a través de Isaías de el tiempo en el futuro cuando tendrían que reconstruir a Jerusalén. Y Dios promete, ustedes van a reconstruir la ciudad, van a hacer una tremenda obra. ¿Cuándo? Cuando ayunen en una forma que yo les pido, una forma que me agrada a mí. Y lamentablemente, hermanos, eso no estaba pasando. Estas personas que vienen a visitar a Zacarías estaban ayunando 70 años, pero por las puras, por las puras. Porque había una falta de sensibilidad espiritual.
Había una falta de comunión con Dios. Hermanos, yo quiero preguntarles esta tarde, muy seriamente. ¿Somos personas que ayunamos? Porque yo sé que en la iglesia evangélica hay personas que ayunan bastante. Y déjeme decir, es muy bueno ayunar. Es una buena práctica ayunar. Siempre y cuando ese ayuno es idea de Dios. Que tú sabes que Dios te ha pedido ayunar. Si es así, magnífico. Pero si tú estás ayunando porque tú quieres ayunar, y si estás ayunando en forma mecánica, y peor todavía, si tú estás ayunando y juzgando a los demás que no ayunan y te consideras muy espiritual porque tú ayunas, yo te animo, deja de ayunar y empieza a comer. Porque ese ayuno es un pecado para ti. Repito, ese ayuno es pecado para ti. Si tú lo haces porque tú quieres, y si lo haces con orgullo en tu corazón, que eres muy espiritual porque ayunas, y menosprecias a los que no ayunan, y te consideras mejor que ellos porque tú ayunas, ellos no. Ese ayuno no le interesa a Dios para nada. No le agrada a Dios para nada. No es un ayuno espiritual. Quizá nos choque escucharlo, pero esta es la verdad, hermanos. A la luz de la palabra de Dios, no todo ayuno agrada a Dios. Claramente Dios está diciendo, no todo ayuno agrada a Dios. El único ayuno que agrada a Dios es un ayuno hecho en forma espiritual, con un corazón quebrantado, donde no te interesa si otros ayunan o no ayunan, porque es entre tú y Dios nomás. Y si ese ayuno te va dando respuestas a las preguntas que tú tienes y estás profundizando tu comunión con Dios, a buena hora, a buena hora. Pero si lo hace mecánicamente, una vez al mes, una vez a la semana, siempre cierto día, hay un gran peligro de un ayuno mecánico que no es del agrado del Señor. Primera pregunta. Segunda pregunta, versículo 6. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Es decir, este pueblo ayunaba cuando querían, porque querían. Y luego, cuando comían, comían lo que querían, cuando querían. Pueden captar lo que Dios está diciendo aquí en versículo 6, es ustedes hacen todo por sí mismos. Ustedes tienen vidas egocéntricas. Ustedes comen para sí mismos, beben para sí mismos. Dios no está en su pensamiento. Cuando salen a comer, no están pensando en Dios, están pensando en sí mismo. Qué rica comida voy a comer, voy a estar con mis amigos. Y Dios no está en su pensamiento. Bueno, si viven así, van a ayunar así también. Y este es el problema, hermanos. El pueblo estaba ayunando para un beneficio personal. Dios no lo había pedido. Lo hacían porque decían, bueno, qué triste, hemos perdido nuestro templo, hemos perdido Jerusalén, habrá que ayunar. Ayunaban como señal de duelo. Pero como cualquier hombre inconverso puede llorar la muerte de un ser querido y de repente una persona cuando llega el año, la celebración de la muerte de su esposa, decide no quiere comer y ayuna lamentando a su esposa. Y el evangélico ayuna también para un beneficio personal, no con un corazón espiritual.
no lamentando sus pecados, algo netamente humano. Dios dice, esa clase de ayuno no me sirve, dice Dios. No me sirve. Hermanos, escuchen bien. Lo que aprendemos aquí de la palabra de Dios es que el verdadero ayuno, escuchen bien, el verdadero ayuno no consiste en dejar de comer. No, no. El verdadero ayuno consiste en dejar de vivir para uno mismo. Dejar de vivir para nuestros intereses. Dejar de vivir para nuestra gloria. Pero los judíos no habían captado eso. A pesar de que tenían 70 años ayunando y todavía no habían aprendido. A pesar de que estos hombres habían pasado años en Babilonia, su nombre, Sarecer, Regemelec, indica, habían pasado años en Babilonia, pero no aprendieron del ejemplo del ayuno de Daniel. Daniel vivía en Babilonia y Daniel ayunó. Pueden leer Daniel 9, versículos 3 al 19, la oración de Daniel cuando Daniel ayunó por Jerusalén. Qué diferente es ese ayuno. Ese ayuno de Daniel realmente vale la pena. De haber ayunado así, habrían recibido una respuesta de Dios, porque Dios le contestó a Daniel. Cuando Daniel ayunó en forma espiritual, Dios le contestó. Un ayuno, Dios le contestó. Pero la gente de Betel venían ayunando 70 años y no tenían la menor idea de una respuesta de Dios. Y tienen que ir a Jerusalén, hablar con los sacerdotes, hablar con un profeta, a ver si Dios le dice algo. El mismo viaje a Jerusalén negaba totalmente el valor de sus ayunos, porque Dios no estaba escuchando y Dios no estaba contestando sus oraciones. Así que, hermanos, hay que ser muy honestos. Si estamos ayunando de veras, Dios te va a hablar. No tienes que ir al pastor a pedir un consejo, porque Dios te está hablando. Si vas al pastor a pedir consejo, es porque Dios no te está hablando. Entonces, ¿para qué ayunar entonces? No se trata de dejar de ayunar, se trata de aprender a ayunar como debemos hacer. Por eso quiero que reflexionemos, hermanos. Cuán importante es distinguir entre ser religiosos y ser un siervo de Cristo. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre ser religioso y ser un siervo de Cristo. El evangélico religioso expresa actos religiosos, pero lo hace con fines humanistas y egocéntricos. Toda su vida está centrada en sí mismos. Pero el verdadero evangélico que reconoce ser un siervo de Dios hará todo para la gloria de Dios, no para su beneficio personal. Como Pablo dice en 1 Corintios 10:31, y todo lo que hagas y todo lo que comieras, hazlo todo para la gloria del Señor. Pero esta gente no estaba ayunando así. Un verdadero siervo de Dios, todo lo que hace, aun cuando ayuna, lo hace con un sentir de que es indigno, que es un pecador. Y no tiene por qué compararse con otro y decir, bueno, Señor, yo sí ayuno, ellos no ayunan, yo debo ser más espiritual. Ese es el fariseo, ¿no es cierto? El fariseo de la parábola de Cristo. Hermanos, tenemos que aprender cuál es el ayuno que Dios realmente valora. Para terminar, la tercera pregunta, versículo 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Aquí Zacarías se está refiriendo a Isaías. Lo que acabamos de leer
en Isaías 58, donde Dios ya había hablado acerca del ayuno. Y Dios habló acerca de este ayuno cuando Jerusalén estaba todavía tranquila. Las ciudades estaban habitadas. El Negev y la Cefela estaban todavía habitados antes del exilio. Lo que Dios está diciendo aquí es lo siguiente. Si tan solo sus antepasados hubieran escuchado la palabra de los profetas y hubieran ayunado como debían ayunar, Jerusalén nunca hubiera sido destruido. Pero no quisieron ayunar. No en esta manera. Y hermanos, lo que aprendemos aquí es lo siguiente, y escuchemos bien. El ayuno no reemplaza la falta de obediencia. ¿Podemos captar eso? El ayuno no reemplaza la falta de obediencia. Si estamos desobedeciendo a Dios en algún área de nuestras vidas, ayunar no tiene sentido. No hay que pensar que porque estoy ayunando, Dios va a hacerse la vista gorda de una falta de obediencia en alguna de mi vida. No, hermanos. Eso no es la forma de pensar de Dios. Ahora, estos dos lugares geográficos, el Negev y la Cefela, ¿dónde quedan? El Negev es la parte de Judá al sur del Mar Muerto, un lugar desértico, pero antes del cautiverio era una región habitada. Dios dice, estaban habitados. La Cefela era la llanura entre los montes de Judá y el mar Mediterráneo. Vamos a ver un mapa aquí ya para ayudarnos. Aquí está el Negev, aquí abajo, esta parte sombreada, va del mar Muerto hacia el sur, ¿ok? El mar Muerto hacia el sur, este triángulo es un lugar bastante desértico, pero antes del exilio era poblado. Habían pueblos, aldeas, habían campesinos con sus animales que pasteaban aquí en Negev. La Cefela era esta parte aquí, la llanura entre los montes centrales y el mar Mediterráneo. ¿Ya? Esta parte aquí, la llanura, la Cefela. También estaba habitado antes del exilio. Para ilustrar un poquito, aquí tenemos una foto de el Negev. ¿Ok? Una zona bastante árida al sur del Mar Muerto. Aunque no parece muy habitable, la verdad es que por la bendición de Dios, antes del exilio, este lugar era habitado. Habían campesinos con sus animales, camellos, cabras, ovejas, que vivían aquí en el Negev. De igual modo, la Cefela. Claro, esta es una foto moderna, ¿no es cierto? Pero una zona de llanura, bajando de los montes que están aquí a la derecha. Aquí arriba están los montes de Judá. Pueden ver aquí arriba los montes de Judá. Y aquí a la izquierda estaría el mar Mediterráneo. Y antes del exilio, estos lugares eran habitados. Pero ahora todo había quedado abandonado por el pecado del pueblo de Israel. Y a pesar de haber ayunado tantos años, la tierra seguía abandonada porque Dios no estaba contestando sus oraciones. Así que era muy triste para ellos reconocer la falta de población. Esas tierras que podían sostener animales, esas tierras que podían producir cosecha para alimentar al pueblo, todo estaba vacío y la gente no tenía que comer. Y lo que Dios está diciendo, no se trata de ayunar, o mejor dicho, no se trata de dejar de ayunar. La pregunta es, ¿podemos dejar de ayunar? Eso no es la pregunta, dice Dios. La pregunta es, hay que empezar a obedecer. Hay que empezar a prestar atención a los profetas, porque están en esta condición por no haber escuchado a los profetas. Terminamos, hermano, la conclusión. Es interesante estudiar el Pentateuco y vas a encontrar que en la ley de Moisés casi no se habla del ayuno.
Si me acuerdo bien, en la ley de Moisés solo se mandó ayunar una vez al año. Así que la ley, muy poco de ayuno. Y cuando vamos a los evangelios, ¿acaso el Señor Jesús enseñó a ayunar? Nos enseñó a orar, sí. Pero cuando Él estuvo, no ayunaba con los apóstoles. Así que el Señor Jesús tampoco enfatizó el ayuno. Lo que es mucho más importante, hermanos, mucho más importante que el ayuno, es la obediencia a la palabra de Dios. Ayunar es un sacrificio. Todos ustedes que han ayunado de vez en cuando sabrán que cuesta ayunar, ¿no es cierto? Pero ese sacrificio no es lo que Dios está pidiendo. Lo que Dios está pidiendo es obediencia a su palabra. Y estos judíos venían ayunando 70 años, pero no había obediencia a Dios. Y esa falta de obediencia anuló el valor del ayuno. Y lo digo con tristeza, hermanos. Yo conozco personas que ayunan bastante ayunan, pero no veo provecho espiritual en sus vidas. Esa es la verdad. No veo provecho espiritual en sus vidas. Así que algo anda mal con su ayuno. Y este pasaje nos va a ayudar a ver cuál es el ayuno que Dios realmente quiere. Y como dije hace un momento, el ayuno que Dios quiere es dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Y si somos personas que ayunamos, pero somos muy voluntariosos, hacemos exactamente lo que yo quiero y no hago caso ni a Dios ni a los pastores, tu ayuno no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios. Lo que Dios quiere es obediencia más que sacrificio. Y es una lección importante para nosotros esta tarde. La semana que viene vamos a estudiar del versículo 8 al versículo 14, así que vayan leyendo el resto del pasaje, pero lo vamos a dejar por esta tarde. Vamos a ver si hay preguntas que quieren hacer, a ver si hay preguntas en el chat, en primer lugar. Ok, vamos a ver el chat. Hay un comentario aquí de Pamela Ramírez. Dios nos ayuda a decidir ayunar para que su Santo Espíritu resplandezca en nosotros. Ya. Dios nos ayuda a decidir ayunar cuando Él quiere que lo hagamos. ¿Ok? Y para lo que Dios quiere que hagamos. Y siempre en cuando tenemos una vida dócil a Dios, sometidos a Dios y a su palabra. Porque si no tenemos esa docilidad espiritual, nos engañamos en pensar que el ayuno nos va a ayudar. ¿Ok? Tenemos que corregir una distorsión medio católica que tenemos como evangélicos, que el ayuno es una tremenda obra mágica que logra grandes resultados y solo tienes que dejar de comer y hey presto, Dios va a hacer grandes cosas. No, la cosa no es así, hermanos. Dios mira el corazón. Y si el corazón no está bien, el ayuno no ayuda. Es la verdad. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay gente que haría mucho mejor dejar de ayunar y empezar a ser más sencillo delante de Dios. Ahora, si somos sencillos delante de Dios, ayunar, tremenda beneficio espiritual, como dice Pamela. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que el único ayuno que sirve es el ayuno de una persona que puede decir con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si somos esa clase de persona,
adelante con los ayunos. Pero si no tenemos esa clase de personalidad, el ayuno no lo va a producir. Tenemos que humillarnos delante de Dios en primer lugar. Y luego el ayuno será de gran valor espiritual. Muy bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Porque no hay más preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración de la palabra de Dios esta tarde? Espero que han entendido la palabra del Señor. Pastor, buenas Sí, tardes. buenas tardes, José Buenas Miguel. tardes, pastor. Yo quisiera una pregunta hacer. En los evangelios, no, bueno, hay una historia que se relata que los discípulos querían expulsar a un demonio de una persona y entonces no lo lograron hacer. Yeah. Entonces, cuando Jesús llega, les pregunta, bueno, les dice, ¿no? Que o sea, hablando en ese contexto de la posesión, ¿no? Que el demonio había hecho en este chico, el Señor le dice que este género solamente sale con ayuno y oración. ¿A qué se refería ahí el Señor Jesús al decir eso? Lo que él está diciendo es que los discípulos habían salido primero a hacer las misiones. ¿Se acuerdan? Cristo los envió de dos en dos. Y cuando él les envió a hacer las misiones, les dio autoridad para expulsar demonios, ¿no es cierto? Y lo venían haciendo por un buen tiempo. Ahora habían vuelto al Señor. Había un caso de endemoniado. Trataron de expulsarlo y no pudieron. Y Cristo dice, no pudieron porque este es otro tipo de demonio. ¿Qué significa eso? Que el Señor en su soberanía, cuando primero salieron a hacer las misiones, Dios les permitió solo tratar con personas endemoniadas, con demonios de bajo rango. ¿Ya? Ustedes sabrán que los demonios están en categorías, como un ejército, ¿ya? Hay los soldados, hay los capitanes, tenientes, generales, hay rangos de demonios. Y cuando primero salieron a hacer las misiones, salieron y Cristo les permitió echar fuera demonios tipo soldaditos, que no tenían mucha fuerza, mucho poder, y era fácil para los discípulos expulsar esos demonios. Pero en este caso, no era un demonio tipo soldadito, era un rango superior, tipo teniente de demonios. Y Cristo dice, este tipo de demonio requiere más autoridad. Yo les di autoridad para echar fuera los soldaditos demonios. Pero para tener mayor autoridad, para echar fuera demonios de más alto rango, necesitan tener autoridad. ¿Y esa autoridad cómo viene? Viene de Dios. Solo puede venir de Dios. Y para obtener esa autoridad, hay que ayunar, hay que orar hasta recibir de Dios la autoridad para echar fuera esos demonios. Así que claramente el ayuno tiene valor espiritual. ¿Ya? No hay que negar, el ayuno puede tener tremendo valor espiritual. Cuando lo hacemos para los propósitos que Dios ha establecido. En este caso, ayunar cuando tienes que tratar a una persona endemoniada y te das cuenta que no tienes la autoridad. Y ahora quieres ayunar para buscar de Dios autoridad para echar fuera ese demonio. Está muy bien ayunar en ese caso. La única pregunta es tu actitud al ayunar. ¿Cuál debe ser? Bueno, debe ser una actitud de quebranto personal. Debe ser una actitud de ir al Señor y pedir a Dios perdón porque no tengo mayor autoridad. Qué vergüenza. Soy un creyente, tantos años y no tengo autoridad espiritual.
qué vergüenza, Señor, perdóname. Y vas quebrantado delante del Señor, honestamente quebrantado. Lamentablemente lo que pasa en algunos casos es que gente que ayuna con otro espíritu. Yo me acuerdo una vez en Tarma, un día de ayuno y oración con la iglesia evangélica peruana. Y pasamos un día ayunando y orando. Al fin del día hubo una asamblea de la iglesia. Y durante la asamblea de la iglesia, los hermanos se gritaron, se insultaron, se ofendieron. O sea, los mismos que habían estado ayunando, ahora en la asamblea sacaron a notar toda su carnalidad. Yo quedé asombrado. Y me di cuenta, ese ayuno que yo había participado con ellos era totalmente en vano. Claro, yo no podía ver sus corazones, pero sus corazones salió a la luz en la asamblea. Esa clase de ayuno es lleno de carnalidad, es lleno de pleitos, rebeldía, rencor, resentimiento contra otras personas. Ese ayuno no tiene sentido. ¿Ok? Así es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Ya? El único ayuno que tiene sentido es el ayuno de una persona que tiene una vida doblegada ante Dios. Y la forma de saber si la persona tiene una vida doblegada ante Dios es cómo vive, cómo piensa, cómo reacciona. Ahí puedes ver la realidad, más allá de la fachada espiritual. Cómo piensa, cómo reacciona y cómo se lleva con otros. Ahí está la persona. Y si eso está mal, el ayuno no tiene sentido. ¿Ok, José Miguel? Sí, pastor, muchas gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Qué querrán hacer? Ok, si no hay más preguntas, lo dejamos ahí. Yo les animo, hermanos, vayan leyendo, estudiando versículos 8 al 14 para ver qué más dice Dios acerca del ayuno. Porque tenemos mucho que aprender. Yo no quiero negar el valor del ayuno, pero me preocupa, mis años en Perú, me preocupa que muchas personas no están ayunando como la Biblia manda ayunar. Y por algo vamos a estudiar la Biblia y estos pasajes tratan ese tema y nos va a ayudar mucho a poder entender cuál es el ayuno que a Dios le agrada para que cuando sigamos ayunando, cuando tengamos ayunos, lo hagamos como Dios pide que lo hagamos, ¿ok? Y no con nuestros criterios personales. Ok, vamos a orar para terminar y estamos ya despidiéndonos de la reunión